Ya nos va a saludar en holandés. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Pónganme el 20. Así, bárbaro. Pueden empezar. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo, cabeza de su cuerpo, la iglesia, y su implicancia en la vida de cada creyente. Bautizados en un solo cuerpo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El otro día Natanael, mi hijo, me dice, Pa, tu cumpleaños es en Pentecostés. Resulta que justo mi cumpleaños cae en el domingo de Pentecostés. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, fue el día en que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia con la llenura del Espíritu Santo. En los tiempos anteriores a ese domingo o a ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en particular y los 12 tenían el Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Pero ese día la iglesia nació en un solo espíritu. No eran los 12 los que fueron llenos del Espíritu Santo. Eran todos aquellos que habían seguido a Cristo. Recuerden ustedes que luego de su resurrección el Señor fue apareciendo a muchos y en un momento apareció como a 500. La iglesia nace en Pentecostés. Somos un cuerpo. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Pero también dice, los creyentes deben cuidar los unos de los otros. Y ahí pusimos, si en verdad entendemos que estamos unidos los unos a los otros, vamos a querer incluir en nuestra comunión a los demás hermanos y cuidar de ellos. Somos hermanos. Ustedes saben que nosotros no usamos la palabra pastor entre nosotros. No es porque sea una mala palabra, es porque a veces el término pastor implica, en el que la dice, como que ese que es pastor está arriba. Y no, nosotros podemos hacer la tarea pastoral, pero somos hermanos. Y nosotros, como ancianos, debemos cuidarlos a ustedes, a que no saben otra cosa. Ustedes como hermanos deben cuidarnos a nosotros. Nos debemos cuidar unos con otros. 1 Corintios 12, 20, 21 dice, pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Ese un solo cuerpo que tiene que ver con el cuerpo de la Iglesia de Cristo, formado por todos los que han creído en Cristo como su Salvador, a través de las edades y en todos los lugares.
Es un cuerpo que se mueve con libertad aquí, en Argentina, y podemos estar reunidos como iglesia local, y como cuerpo nos manifestamos en esta iglesia local, pero que hay lugares donde no pueden reunirse o donde están sufriendo por causa del nombre de Cristo. El otro día hubo una reunión para Ucrania y para los hermanos de Ucrania. Y si tendríamos que hacer reuniones todos los días en ese sentido, porque hay muchos lugares donde hay muchos hermanos que están sufriendo por causa del testimonio del Señor Jesús. Debemos cuidarnos unos a otros. Dice el versículo 25 y 26 de 1 Corintios 12, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque somos todos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos, somos hermanos. La última vez que estuve en ese encuentro con mapuches, el encuentro se llamó "No te escondas de tu hermano". Es una expresión que está en el capítulo 58 de Isaías y resume toda la actitud que debe tener el miembro de la iglesia o el miembro de una comunidad. No te escondas de tu hermano. Fundamental. Nos pertenecemos. Llegando a Agua Escondida hace muchos años, iba en la camioneta y con un muchacho, Enrique, Jorge se llama, y yo me acuerdo del lugar. Y él me dice, ¿te acordás la frase que le dijo Abraham a Lot? No haya altercado entre mí y ti, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Somos hermanos. Un día, un muchacho que fue miembro de la iglesia, y sigue, por supuesto, en las cosas del Señor, me pidió hablar. No sé si se los conté, por ahí se los conté, porque uno a cierta edad repite, ¿no? Y me dijo, Benito, ¿puedo hablar con vos? Sí, le digo, vení. Y vino a casa, nos tomamos un café. ¿Vos sabés que la iglesia de Villarreal es una iglesia libertaria? No estaba de moda todavía Milei, les aclaro. ¿Y por qué? Y porque nosotros terminaba la reunión y hablábamos con los ancianos, con los pastores, con tu papá, con don Augusto, con vos, con Rafael, con Juan Carlos. Y hay lugares donde no se puede hablar con el pastor, hay que pedir entrevista con el cuarto pastor, con el medio pastor, con el 3/4 pastor y después con el pastor. No, pero ¿por qué? No, pero somos hermanos. No, quería decirte que nunca olvido que podía yo hablar con ustedes con toda libertad. Somos hermanos. Aparte de eso, hermanos, el título que nos queda para la eternidad es hermanos. Porque el Hijo eterno de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Así que el título en la eternidad va a ser hermanos. También una responsabilidad de los creyentes es que deben guardar su unidad. Os ruego pues, hermanos, dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que tiene que ver con la identidad en la palabra de Dios. No tiene que ver con que soy de River o soy de Boca y todos tenemos que ser de Vélez porque Benito es de Vélez. No tiene que ver con eso. O que a mí me gusta la milanesa y al otro le gusta la pizza. No tiene que ver con las cosas así. Tiene que ver con la identidad en las cosas que se refieren a lo que dice la palabra de Dios, este libro. Porque he sido informado que hay entre vosotros contienda. Es una preocupación del apóstol. Y fíjense que le escribe a los hermanos de Corinto y lo primero que saca en el primer capítulo es la división que hay entre ellos. No estoy hablando de que haya división aquí en la iglesia, no. Pero yo estoy señalando las características que tiene que tener el cuerpo de Cristo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Uno dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y es muy fuerte esta expresión. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo dice, yo no soy importante. El importante es Cristo, que es la cabeza. Es el Señor. Y en este mismo sentido, el otro día estábamos hablando con una funcionaria en Mendoza, y yo hablando de las relaciones entre los cristianos, y yo le mencioné el hecho de Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos y les dice, ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pero luego Él invierte el orden y dice, pues si yo, el Señor, recordamos Filipenses capítulo 2, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La unidad se da en el servicio mutuo, en el cuidado mutuo. Los creyentes no deben engañar a sus hermanos. Dice ahí la palabra Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? No debemos mentir, porque mentir es pecado. Pero acá la razón del no engaño del hermano en cualquier forma es porque somos miembros los unos de los otros. Porque al engañar al hermano me estoy engañando a mí mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Y dice, los creyentes deben desarrollar sus dones. Hoy tengo un problema. Esta mano, la mano derecha, no quiere salir del bolsillo. Porque ha decidido no participar, no ayudar. Es muy útil mi mano derecha.
yo soy diestro. Pero se enojó y se quedó en el bolsillo. No está lastimada, ¿eh? Estoy seguro que para agarrar el cuchillo y el tenedor hoy, para comer, lo va a agarrar. Pero hoy está enojada. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que si no desarrolla y pone en ejercicio su don, tiene espíritu de cobardía, es un cobarde. Y nosotros, según Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que los dones deben desarrollarse, avivarse, porque el hermano Timoteo estaba permitiendo que su don se fuera apagando. Y ese don se pone al servicio de la iglesia, porque ese don es de la iglesia. Es dado a un hermano, a una hermana, para la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la iglesia local. Podemos tener, como algunos tenemos, actividades fuera de la iglesia, porque tenemos que testificar en todos lugares y a toda criatura. Pero los dones que tenemos deben usarse primariamente en la iglesia local. Por eso, se va a portar bien la mano derecha, cada uno, dice 1 Pedro 4:10, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A Timoteo le dice: desarrollar el don es mostrar valor. No desarrollarlo es mostrar cobardía. Pedro le dice a los hermanos que están esparcidos: desarrollar el don y servirlo a otros es ser buenos administradores de la gracia de Dios, que tiene muchas formas. Cada don que cada uno de nosotros tiene es distinto al del otro. Y por eso la gracia de Dios se muestra de una multiforme manera, de muchas maneras. Y todos los que estamos aquí tenemos uno o dos dones que desarrollándolos van a mostrar que somos, dentro de la congregación, van a mostrar que somos hombres y mujeres de valor. El himno lema era 173, muévese potente la iglesia de Dios. Y además que vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué vamos a elegir? ¿Dejar la mano en el bolsillo o sacarla y usarla con todas las capacidades que tiene tu mano más hábil? Por ahí sos zurdo. Si sos zurdo, la izquierda, ¿no?
La cabeza es Cristo. Él es el Señor. Nosotros miembros los unos de los otros para ayudarnos, para sostenernos, para no mentirnos y para usar el don que Dios nos ha dado en la iglesia para la extensión del cuerpo de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por poder reconocer cada domingo en la adoración que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias porque como Mefiboset tenemos debilidades, pero como decía Pilín en la oración, la mesa tapa nuestras imperfecciones y vos nos ves en Cristo santos, perfectos, y nos has llenado de tu gracia y nos bendices, nos acompañas, nos sostienes. Qué bueno que sos. Pero también, Señor, la vemos a Marta preocupada por las cosas materiales sin darse cuenta que la oportunidad que tenía era de servir al Señor y de escucharle. Y recordamos en la cena allí en Betania, en casa de Simón el leproso, que ya no se queja Marta al servir, porque está poniendo toda su capacidad de servicio, todo su talento en la cocina, todo para honrar al Señor. Y el perfume también llegó a la cocina. Señor, que nuestras vidas, que cada uno de nosotros no se tome licencia, que cada uno de nosotros no deje de usar sus dones y talentos mientras estamos con habilidades para hacerlo, hasta que el día en que nos vengas a buscar y pudiéramos escuchar en medio de nuestra pequeñez: el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre, al Trino Dios toda la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.